Esta es una radiografía de tórax normal, ¿ok? Radiografía de tórax normal. Recordemos que cuando nosotros vemos una radiografía de tórax normal, nosotros estamos viendo una serie de estructuras que están sobrepuestas unas de la otra. Y vamos a tener una serie de estructuras que se van a estar manifestando en la radiografía. Entonces, lo primerito de radiografía es que tengamos bien clarito qué cosas son normales antes de empezar a buscar las cosas patológicas. ¿De acuerdo? Recordamos que voy a hablar solamente de radiografía PA, póstero anterior del tórax. La radiografía póstero anterior se toma generalmente en esta posición. El paciente tiene las manos en la cintura, los brazos, los hombros hacia adelante y eso hace que las escápulas salgan. Y las escápulas en una radiografía PA deberían estar fuera de los campos pulmonares. Están ahí un chin adentro, pero bueno, generalmente deben estar fuera de los campos pulmonares para que nos permita evaluar todo lo que es el parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas vamos a evaluar en la radiografía de tórax? Lo primero, que sea el paciente correcto. Incluso ahora que tenemos sistemas digitales, pues hay cédulas que se parecen mucho o a veces le suben la cédula inadecuada al paciente. Entonces hay que verificar que estamos frente al paciente correcto. Que la técnica sea adecuada y eso empieza con que la radiografía esté centrada. Y esto se refiere a que nosotros podamos ver desde los ápices hasta las bases y los ángulos costofrénicos de forma clara. Y por supuesto las partes laterales, o sea que veamos la radiografía completa y que no esté cortada en ningún lugar. Que no esté rotada, la rotación la vamos a ver o se ve en base a por ejemplo, esta es la placa de rayos X, el rectángulo ese que está allí, y el paciente es el semicírculo que tenemos acá enfrente. Las líneas estas grises son las clavículas y esto gris que está acá atrás es la apófisis espinosa y eso debe estar centrado. Si el paciente está girado hacia la derecha o a la izquierda, entonces te va a dar rotación. Y eso es importante que lo detectemos porque si no vamos a estar evaluando pacientes, radiografías con cardiomegalia, por ejemplo, que no lo son, o con masas en donde no las hay. La rotación la vamos a ver basándonos en estas estructuras que están aquí, la apófisis espinosa y las carillas articulares de las clavículas bilaterales. ¿Ok? Cuerpo vertebral con las apófisis espinosas. Y eso lo vamos a ver aquí. Aquí en el centro tenemos las apófisis espinosas y las carillas articulares de ambas clavículas y eso debe estar simétrico. Y ahorita con los equipos digitales nosotros podemos medir, pasamos una línea en la apófisis espinosa, en las carillas articulares y medimos. Si esto está de la misma distancia, pues son radiografías que no están rotadas y que nos permiten hacer una valoración completa. La otra cosa es que la radiografía esté bien inspirada. Recordamos que nosotros estamos viendo allí estructuras óseas. Vamos a contar las costillas. Las posteriores son los arcos costales, son más fáciles de contar, porque si ustedes ven, los arcos pegan a los cuerpos vertebrales. Y eso, desde el punto de vista de radiografía, es mucho más fácil de ver y debemos ver de 9 o más arcos costales posteriores. Los arcos costales anteriores, ustedes se acordarán de sus clases de anatomía que terminan en cartílagos. Y estos cartílagos no se evidencian en las radiografías de tórax. Entonces es un poco más difícil cuando nosotros queremos contar esos arcos anteriores. Es mucho más fácil contar los posteriores. Fíjense acá en el lado izquierdo cómo se ven facilito los arcos costales posteriores. Y los arcos costales anteriores son los que están por acá. Por acá. Y se pierden aquí en la mitad del tórax porque tienen cartílago hacia la parte medial. Entonces es más fácil contar los posteriores, pero bueno, tienen que saber que son 9 o 7 o más de los anteriores. La otra cosa importante es qué tan penetrada o no está la radiografía. Esto también se puede corregir hasta cierto punto con los sistemas electrónicos de radiología, pero en términos generales nosotros deberíamos ver de 3 a 4 vértebras torácicas, es decir, 1, 2, 3, más o menos 3 a 4 vértebras torácicas completas y después de allí hacia la parte inferior solamente deberíamos lograr ver como los espacios intervertebrales. Y eso nos dice que la radiografía tiene la penetración adecuada para que nosotros podamos evaluar parénquima, que es lo que nos ocupa en esta clase. ¿Okay? Si le tienen poco o le ponen poco rayo, vamos a ver más cosas blancas, o sea, más cosas radiopacas y podemos pensar que son anormalidades donde no las hay. Y si está muy sobreexpuesta o con mucho rayo, vamos a ver hiperlucencia en donde no lo hay. Entonces,
el tema de qué tan penetrada está es importante para poder discernir qué cosas tenemos. Entonces, una vez que hemos visto esas cosas básicas de la técnica radiográfica, nosotros vamos a tratar de identificar en esa radiografía las estructuras que están sobrepuestas allí. Vamos a empezar con las vías aéreas. Ok, en las vías aéreas nosotros vamos a ver, de acuerdo a la imagen que tienen a la izquierda de su pantalla, vamos a ver la tráquea, el bronquio principal izquierdo, la división superior e inferior del bronquio izquierdo y el bronquio principal derecho con su división superior e inferior. Esto es lo que normalmente nosotros deberíamos ver en la radiografía de tórax. Vamos a ver a dónde los... bueno, y aquí deberíamos poder ver la división, que es la carina. Entonces, acá vamos a ver que esta imagen lucente corresponde a la tráquea. Vamos a ver que aquí tenemos la carina, ¿sí? Observen ahí está la bifurcación. Vamos a ver hacia el lado izquierdo, tenemos el bronquio principal izquierdo. Aquí casi no se logra ver la división superior e inferior, pero si la vemos, eso es normal. Vamos a ver en el lado derecho, aquí sí se logra ver la división superior y la división inferior del bronquio derecho, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver de vías aéreas. Eso es lo que normalmente deberíamos ver de vías aéreas. Ok, ¿qué otra cosa vamos a ver? Bueno, vamos a ver vasos sanguíneos. Ahí está el sistema cardiovascular que interactúa de forma íntima con el sistema respiratorio. Observamos aquí en la imagen, en el dibujo que tienen a la izquierda de su pantalla, que tenemos la arteria pulmonar izquierda. Bueno, esa la vamos a ver en la radiografía, aquí en esta sombrita que está, que es la arteria pulmonar izquierda. Luego en el lado derecho vamos a tener la rama descendente de la arteria pulmonar derecha. Esta es la rama descendente de la arteria pulmonar derecha. Esto es normal que lo veamos en radiografía de tórax. Por alguna razón que desconozco, les encanta decir que hay un aumento de, no me acuerdo ya ni cómo es que dicen, como si hay aumento para iliar derecho. Esto es normal, esto es vaso sanguíneo. Y vamos a ver siempre más vasos sanguíneos hacia las bases por la gravedad. Esto que está acá son vasos sanguíneos normales y es lo que nos da esa imagen de parénquima pulmonar, que se ven un poco más densos en las bases que hacia los ápices, pero la característica es que se van dicotomizando, o sea, se ve como líneas blancas pero que de forma homogénea, se dividen de dos en dos, se dividen de dos en dos, se dividen de dos en dos. Y esto lo diferencia luego de lo que vamos a ver de infiltrados reticulares. También debemos ver el diafragma y vamos a ver el ángulo costo frénico izquierdo, debe verse así de forma aguda. Fíjense que el diafragma se dibuja completito hasta los cuerpos vertebrales y aquí pues es normal que veamos el nivel hidroaéreo que mencionaba la compañera y que corresponde a la burbuja gástrica. Y del otro lado también pues vamos a ver, aquí tenemos el ángulo cardiofrénico que también se debe ver claro. Y vamos a ver entonces el diafragma del lado derecho, que normalmente debe estar elevado de 1 a 2 centímetros máximo. Eso es lo normal. Algunos dicen que no, que porque el hígado está acá, otros dicen que porque el corazón está del lado izquierdo y que por eso se ve más bajo. No importa la razón, lo normal y lo esperado es que tengamos un poquito más elevado el hemidiafragma derecho y que los diafragmas lleguen hasta los cuerpos vertebrales. Entonces, esto ya creo que ya se lo han revisado, pero bueno. Aquí vamos a ver la T, que significa la tráquea, la apófisis espinosa, que son los rayitos estos que están aquí atrás, las clavículas, aquí está la carilla articular de la clavícula derecha, por aquí está la de la izquierda, el botón aórtico, el bronquio principal izquierdo, la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo, ángulo costofrénico, el diafragma, estómago, ángulo costofrénico derecho, diafragma, vena cava inferior, aurícula derecha, vena cava superior y por aquí está la rama descendente de la arteria pulmonar derecha, bronquio principal derecho y bueno, y ya las escápulas. Entonces eso es lo que normalmente nosotros vemos en la radiografía. Una vez que ya nos hemos grabado esta radiografía como radiografía normal, entonces vamos a ver o vamos a empezar a buscar las anormalidades. En realidad no importa qué método ustedes utilicen. Hay libros que te dicen que debes ir de afuera hacia adentro porque hay que ver tejido subcutáneo, costilla, etc.
está bien. Hay libros que te dicen que debes ir de mediastino hacia afuera, buscando los arcos, del lado derecho, izquierdo, está bien. Hay otros que te dicen que puedes hacerlo en forma de tercios. En lo personal me gusta ese porque te permite comparar. Tenemos dos pulmones y ya sabemos cómo deben verse normalmente. Entonces, si tú divides imaginariamente en la radiografía en el tercio superior, vas a poder comparar los ápices pulmonares que deben estar más o menos a la misma altura y que esto que tenemos aquí es vasos sanguíneos normales que no deben llegar hasta la periferia y deben llegar hasta los 2 tercios externos. Si ves el segundo tercio, te va a permitir evaluar los ilios. Este es un ilio normal derecho. Aquí está la arteria pulmonar, acá está la arteria izquierda y algunos radiopacidades que se ven por ahí que también están asociados a algunos linfáticos que es normal que veamos. Y si evaluamos el tercio inferior, entonces te permite evaluar diafragma, los ángulos, costofrénico, cardiofrénico, y si está elevado o no el diafragma y si esos ángulos están ocupados o no. Entonces, en realidad, como les digo, no importa cuál es el método que ustedes quieran usar o con cuál se acostumbren a hacerlo, lo importante es que siempre lo hagan de la misma manera y que lo hagan de forma metódica y que evalúen toda la radiografía. Una tendencia del ser humano es que si vemos una mancha aquí, pues ya nos vamos hacia esa normalidad y dejamos de percibir el resto de la radiografía. Entonces, ¿qué cosas son anormales en la radiografía de tórax? En la radiografía de tórax vas a encontrar dos tipos de anormalidades. Vas a encontrar radiopacidades y radiolucencias. ¿Sí? Las radiopacidades las vas a encontrar en dos lugares, en parénquima o en pleura. Las radiopacidades en parénquima se dividen en infiltrados, en nódulos y masas, en atelectasias o en daños de la arquitectura pulmonar. Y las radiopacidades en la pleura las dividimos en presencia de líquido o masas o engrosamientos. Las radiolucencias las radiolucencias también las podemos dividir en radiolucencias de parénquima y de pleura, y en parénquima van a ser las localizadas y las difusas. Eso es todo lo que vas a encontrar en anormalidades radiográficas. Entonces, los infiltrados pulmonares los vamos a dividir en dos, desde el punto de vista anatómico. Lo que viene de las zonas o de los espacios alveolares le vamos a llamar infiltrados alveolares, y los que vienen de lo que es el tejido de soporte o pulmonar o el intersticio pulmonar le vamos a llamar infiltrados intersticiales. Los infiltrados alveolares se producen cuando hay ocupación de los espacios alveolares por cualquier cosa, por cualquier sustancia, y eso puede ser un exudado inflamatorio, como en el caso de la neumonía, puede ser líquido en el caso de sobrecarga hídrica en una falla cardíaca, puede ser sangre en el caso de hemorragias alveolares, o pueden ser células malignas en el caso de tumores o cáncer pulmonar. ¿Qué características tienen los infiltrados alveolares? Bueno, son radiopacidades, y traten de acostumbrarse a describir lo que ven en la radiografía sin hacer diagnóstico. Los infiltrados alveolares son radiopacidades, es decir, es más blanco. Son radiopacidades heterogéneos. Si nosotros comparamos con el hígado, esa es una opacidad homogénea. Si nosotros comparamos con esta que está aquí en la parte superior izquierda, es una radiopacidad heterogénea. Y es heterogénea porque hay zonas más densas y zonas hiperlucentes que corresponden a esos espacios alveolares que vemos acá arriba vacíos o parcialmente ocupados, que tienen bordes mal definidos. Por lo menos aquí vemos una línea más o menos definida, pero acá arriba no podemos definir dónde está esa línea. Igual contralateral en el lado derecho vemos algo por aquí, pero tú no puedes definir claramente dónde está esa línea. Y pueden presentar broncograma aéreo. Broncograma aéreo, ¿qué es? Si nosotros vemos los bronquios más allá de lo que dijimos que era normal verse. Si es normal que viéramos solo hasta la división superior e inferior, si yo logro ver más allá de esa división superior e inferior, estoy hablando de broncograma aéreo, y que corresponde pues a la luz del bronquio que está rodeada por parénquima ocupado por, o parénquima o los alvéolos ocupados por sustancia que puede ser inflamatoria o cualquiera de las otras que mencionamos. En la tomografía pues se ve un poco más claro, esto es lo que sería el broncograma aéreo. Y esta raíz que está aquí corresponde también a un broncograma aéreo. Miren, aquí está el bronquio principal izquierdo, aquí está la división superior, inferior, y luego fíjense cómo se dibuja todo y se van dicotomizando, y eso se dicotomiza igual con los vasos sanguíneos. Y este pues es lo que característicamente se ve como broncograma aéreo.
Over. Vamos a ver. Samuela Isprúa, ¿qué ves en esta radiografía? Tiene el micrófono cerrado. Buenas. Ajá. Bueno, veo una opacidad en el una opacidad en el hemitórax derecho. Izquierdo. Izquierdo. Acuérdate que ahí estás viéndolo al revés, ¿no? Sí. Pero no sé, no sabría. Bueno, del lado del hemitórax derecho veo como ciertas tramas. No sé si se dice así, tramas opacas también. Cerca Esto que del, está por aquí. ajá, cerca del árbol bronquial, sí. Por el árbol bronquial. Okay. Y ya, eso es todo lo que puedo decir. Vamos a ponerle apellido a esto. Dijiste que había una radiopacidad en la base izquierda, ¿verdad? Sí, en el tórax izquierdo, sí. Ajá, entonces tienes una radiopacidad. Fíjate esta radiopacidad que es diferente al hígado, por ejemplo. Entonces esta es una radiopacidad que es heterogénea, porque no se ve tan blanquita como se ve el hígado. ¿De acuerdo? Entonces tienes una radiopacidad heterogénea. ¿Tiene bordes definidos o mal definidos? Mal definido. Aquí tú no logras definir exactamente, no hay una línea, entonces tiene bordes mal definidos. ¿Tiene broncograma aéreo o no tiene broncograma aéreo? Por aquí va el bronquio. Sí tiene broncograma aéreo. Ajá, fíjate, por aquí va el bronquio, por aquí van como unos carrilitos. Tiene broncograma aéreo. ¿Y qué otra cosa, ¿Y qué otra cosa es importante ahí? ¿Qué pasa con la silueta cardíaca? De este lado se ve, ¿no? Aquí tú ves la línea del corazón. ¿Y de este lado qué pasa? No se ve tanto, está disminuida la silueta cardíaca. Se borra. Entonces tienes una radiopacidad en la base o en el tercio inferior del campo pulmonar izquierdo, de bordes mal definidos, con broncograma aéreo y que borra la silueta cardíaca de ese lado. ¿Okay? Esa sería como la descripción. Si le tomamos una lateral, es lo que vemos aquí, que está sobrepuesta con el corazón. Entonces, esas cosas que borran la silueta cardíaca o borran la silueta del mediastino, suelen estar anterior. Entonces, esto está en la língula. ¿Ok? Y esto es un poco diferente a lo que vemos acá. ¿Quién se anima a decirme lo que vemos acá? Anjuri. Anjuri Kenyon, cuéntame. Sí, se me escucha. Bueno, ajá, dígame. ¿Cómo describirías eso que estás viendo ahí? Ok, en la imagen que está a la derecha, veo que en el hemitórax izquierdo hay una radiopacidad que me cubre tanto la silueta cardíaca como el ángulo costodiafragmático. ¿Y cómo es esa opacidad? ¿Homogénea o heterogénea? Es homogénea. Fíjate que esta es mucho más, o sea, esta es homogénea, se parece al hígado. Ajá. Sí. Y bueno, no veo, a ver, bueno, me confunde aquí diría yo que no veo broncograma aéreo, pero no veo broncograma aéreo. Y bueno, del lado derecho sí puedo observar la silueta cardíaca y bueno, también me llama la atención un poco el color de la trama del lado derecho, pero en sí la opacidad está en el lado izquierdo. Ok, entonces aquí tienes una radiopacidad homogénea, que acá arriba como que no se ve el borde tan bien delimitado tampoco, ¿verdad? Se ve como espelucado, ahí hay un momento en que desaparece como difuminado, pero no se ve una línea por donde tú puedes decir ahí termina, ¿cierto? Pero hay otras cosas.
Fíjate que aquí sí logras ver la silueta cardíaca como hasta la mitad, como hasta por aquí. Y Ah, además, ok. ¿cómo está la burbuja gástrica? La gástrica sí se ve un poco, pero no noto el ángulo. Ajá, no se ve el ángulo correcto, pero la burbuja gástrica está aquí, o sea que el Sí, diafragma está aquí y si lo comparas con el otro lado está casi del mismo tamaño. casi tan como Ujú. aplanado, pues. Entonces, esta es una zona de consolidación, pero que tiene un componente atelectásico. Ha levantado un poco el pulmón de este lado, por eso es que se ve el diafragma por ahí arriba, y tienes pérdida de volumen del pulmón. Si tú ves el lado derecho se ve como más grande, aunque esta placa está cortada, pero bueno, aquí estaba bien clara esto. Entonces aquí tienes una radiopacidad homogénea que no borra del todo la silueta cardíaca, pero sí te borra el ángulo costofrénico y que hace elevación del hemidiafragma de ese lado, ¿verdad? Entonces hay un componente de atelectasia allí. Y cuando vemos la lateral, vemos una línea rectecita aquí. Eso es un gran bloque neumónico que ocupa todo el lóbulo inferior. El lóbulo inferior es posterior y se va hasta arriba. Es un bloque neumónico posterior. Entonces, las estructuras o las anormalidades que ocupan el exterior suelen dejarte ver la silueta cardíaca. Esta también está poco penetrada, por eso que no la logras ver, pero aquí probablemente se ve claramente la silueta cardíaca o que tengas algo de atelectasia y anterior. Pero esto es diferente a esto. A este, por ejemplo. Es diferente, ¿verdad? Ok, bien. Doctora, tengo una pregunta. Oigo. En ese anterior, en eso, ajá, ahí no se pondría entonces, o sea, se pone sin borramiento de la silueta cardíaca o parcial. Aquí parcial, porque fíjate que aquí se logra ver. Probablemente hay algo también aquí anterior, ¿no? Pero aquí se logra ver un poco la silueta cardíaca. A diferencia de la otra, fíjate que aquí se borró totalmente. Aquí tú no ves nada. O sea, acá arriba se perdió. Pero aquí sí Okay. se logra ver. Se logra ver un Y poco. lo de la trama que han mencionado ambos compañeros, eso es, o sea, eso Eso es es normal. normal. Sí, eso es Okay. vascularidad normal. Doctora, A ver, disculpe una pregunta. oigo. En la imagen anterior, no logré entender, por decir así, cómo logro identificar la atelectasia en esta radiografía. O sea, no, es que no sé cómo decirlo, no veo nada. Sí, aquí hay solamente dos cositas que te sugieren componente atelectásico. Uno es que el hemidiafragma este está elevado y se equipara con el contralateral. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos datos más de eso. Y lo otro es que tienes pérdida de volumen del campo pulmonar. Fíjate, el corazón está aquí y el pulmón, la pared del tórax está acá. O sea, ese pulmón evidentemente está más pequeño de lo que debería estar si tú lo comparas, por ejemplo, con el del lado derecho. Vale, gracias. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otras de atelectasia que se ve un poco más claro, pero aquí había un consolidado grande con algo de un componente atelectásico, que se ve básicamente por esa elevación y por la pérdida de volumen de ese lado. ¿Quién se anima con esta? Esta está bien bonita. A ver, voluntarios, ¿quién se anima? A ver, ¿qué encontraron? ¿Qué ven ahí? Ay, Hay voluntarios. desviación de la tráquea. Ok. ¿Qué O más? eso que esté desviado, no sabría qué es. Si está un poquito rotada la placa. Bueno, la silueta cardíaca se ve súper pequeña. Ajá, se ve como pequeña la silueta cardíaca. O sea, se ve la delimitación, pero se ve pequeña. Ujú. Em, ¿Qué más? el diafragma se ve aplanado. Ok, el diafragma se ve aplanado. Se ve casi al mismo nivel los dos. El corazón se ve chiquito. Ujú. ¿Qué más? No es tan característico, pero esto es de lo que se llama como corazón o mediastino en gota, ¿no? ¿Qué más? Hay broncograma aéreo. Y déjame el broncograma aéreo. ¿Dónde? Pues de los dos lados se ve bastante claro. Mm, no me parece. Doctora, a mí me llama mucho la atención, es que se ve como un poco como un cilindro alargado Ajá, ¿dónde en ves la eso? parte donde está el corazón, o sea, en el mediastino. Aquí, esto. Sí, Esta es la aorta, la rama descendente de la aorta. Aquí fíjate que aquí está el botón aórtico y ahí baja.
Aquí baja. Pensé que habías visto otra cosa, ya me había emocionado. Hay una radiopacidad en el ápice del pulmón izquierdo. Ok, fíjate. Si vamos por tercio, vamos a ver una opacidad en el campo pulmonar izquierdo. ¿Esta radiopacidad cómo es? ¿Homogénea, heterogénea? Heterogénea. 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 ¿Tiene bordes definidos o no? No, No tiene bordes definidos. No se le ve broncograma aéreo ahí tampoco. ¿Qué diagnóstico diferencial pudiera ser esto? El tumor de Pancoast. Puede ser una masa, puede ser un tumor, claro. ¿Qué otra cosa? Tuberculosis. Proceso infeccioso, sí. Esta era una neumonía que estaba empezando, ¿ok? Pero bueno, esa es una cosa. ¿Qué cosa llama la atención en la mitad? No hicieron el ejercicio, les dije, háganlo de forma simétrica. ¿Qué hay aquí? ¿Qué les parecen esos hilios? ¿Estarán normales? ¿Estarán aumentados? Está aumentado. Podrían ser nódulos. Están aumentados, pero no es nódulo. Mira, aquí se ve. Puede tener adenopatías biliares. Ajá. ¿Qué había aquí? Mira, aquí está el bronquio y arriba el bronquio que estaba cuando vimos la anatomía normal. La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Este señor tiene aumento de la arteria pulmonar izquierda y también de la rama descendente de la arteria pulmonar derecha. De hecho, esto nosotros lo podemos medir. Medimos aquí un angulito y acá. Esta no se ve tan, a veces se ve como una salchicha así. Y uno mide como el ángulo y eso te da un dato indirecto de hipertensión pulmonar. No es muy sensible, pero si lo encuentras es muy probable que lo tengas. ¿Y qué más? Y bueno, ya en el tercio inferior sí me dijeron que estaban los diafragmas aplanados. Entonces este es un paciente con EPOC, con hipertensión pulmonar secundaria, o sea, cor pulmonar, y que estaba haciendo una neumonía. Entonces fíjense todo lo que había en esa radiografía. Ok. Punto extra para el que me dice que tiene esta radiografía. ¿Cuál es la normalidad? Cardiomegalia. ¿Perdón? Cardiomegalia. No. Está hiperinsuflada. No entendí lo que me dijeron. Sí, Neumotórax. No. está hiperinsuflada. Un poquito, sí. Se ve aplanamiento de los arcos costales. Uh-huh. Sí, era un asmático, de acuerdo. Puedes ver eso en los pacientes asmáticos. También aplanamiento Un poquito del como de horizontalización de las costillas. Ajá, horizontalización. Más Eso en es. niños, pero este era un chico joven. Eso También ese no es el principal. el aplanamiento del diafragma. Aplanamiento del diafragma, un poquito, ajá. ¿Qué te está produciendo? No es aplanamiento, pero están más o menos a la misma altura, al mismo nivel los dos de mi diafragma. ¿Qué te está produciendo que se hayan igualado esos diafragmas? ¿Cómo se deben ver normalmente los diafragmas? ¿No? Con la forma de la silueta del hígado. O sea, uno más bajo que el otro. Uno más arribita que el otro, estos están más o menos al igual. Pero fíjense, este diafragma empieza acá y termina en los cuerpos vertebrales. Los dos diafragmas deberían terminar igual. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí viene el diafragma y aquí se cortó. Hay un punto ahí que se corta. Ese muchacho tiene un infiltrado retrocardíaco. O sea, se borró la silueta del diafragma que va pegada acá. Miren la placa anterior. ¿Cómo se ve el diafragma? Pegado hasta los cuerpos vertebrales. ¿Cómo se ve este? Se borró. Este tiene una tomografía para que me crean. Esta es la tomografía de él, aquí está el infiltrado retrocardíaco. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que las radiografías tienen puntos ciegos. Quizás si le hubiésemos tomado una lateral aquí, podíamos detectar eso. Pero este era un paciente que mandaron para la casa de un cuarto de urgencia, con un cuadro infeccioso asmático, con crisis leve, pero estaba con dolor pleurítico. Y estaba con dolor pleurítico porque tenía
neumonía pegada a la pared del tórax y estaba inflamado el tórax. Entonces, hay puntos ciegos en la radiografía, ¿ok? Y por eso es importante que recordemos cómo normalmente deben verse, diafragmas pegados a todos los cuerpos vertebrales. Ok, rapidito entonces que se nos acaba el tiempo. Infiltrados intersticiales. Los infiltrados intersticiales se refieren a cualquier sustancia que está en el tejido de soporte pulmonar. Y eso los dividimos en 5. Infiltrados lineal, que son las líneas A, B y C de Kerley, que no voy a hablar de ellas. Los infiltrados reticulares, que son como líneas en desorden. Los nodulares, que son nodulitos. Retículo nodular, que es una combinación de ambos. Y vidrio despulido o vidrio deslustrado. El infiltrado reticular en radiografía de tórax es a veces más difícil de ver, pero pudiéramos ver que esas líneas blancas que nos hacían los vasos sanguíneos acá están como un poco en desorden. Y para que lo comparen, le puse una radiografía normal. Estos son vasos sanguíneos normales y vemos que se van dicotomizando y se ve como homogéneas las líneas blancas. Pero aquí vemos como rayas en desorden. Hay líneas por acá arriba, líneas por acá. Entonces, ese es un infiltrado reticular en radiografía. Ese es más difícil de ver, es más fácil de ver en tomografía, que corresponde a los engrosamientos de los espacios interlobulillares, que son estas líneas gruesas que vemos acá. ¿Qué cosa la puede engrosar? Tumoraciones, sangre, inflamación, fibrosis, etc. Este es otro tipo de infiltrado reticular que lo podemos dividir en infiltrado fino y grueso. Este sería un infiltrado reticular fino. Fíjense, esta es la radiografía normal. Fíjense acá cómo se ven como si tuviéramos una mallita, como si fuera un sedazo, una malla, algo que está ocupándonos los espacios pulmonares. Obviamente es más difícil verlo en radiografía, y este es el infiltrado reticular grueso, que es el característico panal de abeja, que así pues se ve en radiografía, y así lo vemos en tomografía. Pero bueno, el reticular es como mallas o líneas en desorden, y que pueden llegar hasta la periferia, hasta los bordes de las costillas. Recordamos que los vasos sanguíneos no llegan hasta allá. Este es otro tipo de infiltrado reticular, pero bueno, básicamente eran unas bronquiectasias que se logran ver claramente acá en la tomografía, y que aquí se pueden ver bastante bien en esta radiografía como unas líneas gruesas que se van formando en forma de riel. El infiltrado nodular, que corresponde a bolitas blancas, radiopacos, difusos, bilaterales, que en tomografía obviamente se ven mucho mejores. Los podemos dividir en micronodular cuando estas miden menos de 2 milímetros, o nodulares cuando son más de 2 milímetros, y bueno, eso se subdivide, que no vamos a entrar en esa subdivisión, pero lo que quiero ir es que el infiltrado micronodular, que es lo que conocemos por ahí como infiltrado miliar, ciertamente puede ser causado por tuberculosis, pero también puede ser causado por cáncer. Entonces, no todo infiltrado miliar es tuberculosis. Sí hay que pensar en tuberculosis, pero hay que confirmar el diagnóstico, y en estos casos hay que hacerlos con biopsia, porque puede ser otra condición, puede ser cáncer, o puede ser por ejemplo, que es un infiltrado micronodular, pero por neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, infiltrado nodular son bolitas, tenemos de diferentes tamaños, menos de 2 milímetros, más de 2 milímetros, y bueno, después que veamos intersticiales vamos a ver que la distribución en el lobulillo pulmonar nos las puede ir subclasificando. El retículo nodular es una combinación de las otras dos. En radiografía de tórax también suele ser un poco más difícil, es más fácil verlo en tomografía. Generalmente es porque hay ocupación a nivel de los vasos linfáticos que van por el tejido intersticial, y esto puede ser de tipo maligno. Los linfomas es bien frecuente que causen esto. Por ejemplo, este es un caso de un paciente con linfoma, o también algunas enfermedades inflamatorias. Entonces, el retículo nodular, ¿qué te lo hace? Te hace que haya una combinación. Tenemos rayas, o sea, engrosamientos de los septos, y nodulitos alternados. Entonces tenemos rayitas, nodulitos, y eso nos da el retículo nodular. ¿Ok? El vidrio despulido, bueno, el vidrio despulido es como si tuvieras una nube sobre el parénquima. Es mucho más fácil también verlo en tomografía de tórax. Ahorita con COVID ya nos hemos acostumbrado a ver montones de pacientes con vidrio despulido en radiografía de tórax. También te lo puede dar las infecciones por neumocitis girovesi, por ejemplo. Lo característico es que el vidrio despulido te permite evaluar, o sea, es un aumento de la densidad, pero que te permite ver los vasos sanguíneos y los bronquios o las vías aéreas debajo de ese infiltrado. Y el consolidado es una radiopacidad o un aumento de densidad que no te permite ver los vasos sanguíneos. Entonces, esta imagen me gusta muchísimo porque nos permite evaluar
fácilmente qué es un vidrio despulido y qué es una zona de consolidación o de neumonía, por ejemplo. Entonces, con eso vimos lo que son los infiltrados, alveolares, intersticiales. ¿Qué otras anormalidades vemos? Nódulos y masas. Las masas, los característicos es que son radiopacidades también homogéneas, suelen ser mucho más densos que los infiltrados de tipo alveolares, suelen tener bordes definidos, espiculados o lobulados, y la diferencia es más de 3 centímetros se considera masa, menos de 3 centímetros se consideran nódulos, y tienen interés clínico aquellos que no están calcificados. Los que están calcificados generalmente son granulomas y esos son hallazgos pues benignos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. Fíjense que esto se ve bien delimitado. Usted ve una bolita ahí redondita. En esta imagen se ve redondita, pero en la lateral se ve como una lobulación. Eso es un nódulo. Acá tenemos otra que está pegada a la pleura, una radiopacidad bastante homogénea pegada a la pleura y que la vemos aquí en la lateral, en la parte posterior. Y en la tomografía, obviamente, pues es el estudio ideal para ver esto, en donde vemos esas radiopacidades y que pueden ver que son de bordes irregulares o espiculadas o en forma de popcorn, también son sugestivos de malignidad. Estos son adenopatías mediastinales y estos son es de un paciente que tenía, por ejemplo, sarcoidosis, que es una de las cosas que característicamente te pueden dar estos infiltrados o estas adenopatías. Entonces, atelectasias que estábamos preguntando hace un rato. Hay algunos signos que nosotros podemos definir como signos directos. Los signos directos son pérdida de volumen, o sea, pérdida de volumen del pulmón afectado. Hay desplazamiento de la cisura, que en este caso no se ve, pero fíjense que tenemos desplazamiento del mediastino hacia el lado afectado. Pudiéramos tener, porque como hay colapso del pulmón, podemos tener broncograma aéreo. Hay algunos signos indirectos que son desplazamientos de mediastino. Fíjense cómo está esto desviado hacia el otro lado. Hay elevación del hemidiafragma. A ver, creo que no, aquí no se ve ni el diafragma. Podemos tener elevación del hemidiafragma y un enfisema que se llama enfisema compensador, que es esto que vemos acá. Fíjense que la silueta cardíaca se pierde del lado derecho y vemos pulmón que cruza el mediastino incluso, y aquí no se ve ni siquiera la silueta cardíaca. Y este era un paciente que tenía la tráquea totalmente desviada y tenía una lesión endobronquial en realidad. Algunas otras cosas que podemos ver en cuanto a atelectasias son las atelectasias laminares. Esto es súper frecuente en pacientes posoperados, pacientes encamados. Esto pues lo único que nos traduce es que hay algunas zonas alveolares colapsadas y para ello damos terapia respiratoria para que pues las zonas se abran y esto no se infecta. Si esto no lo tratamos, generalmente esto puede infectarse y entonces complica la estadía hospitalaria. Y el daño de la arquitectura pulmonar, lo típico son aquellos pacientes que hacen tuberculosis, que en realidad no hay un patrón específico, tenemos cicatrices, la cisura está por acá, aquí se perdió todo el lóbulo superior, acá está la cisura, hay pinzamiento del diafragma, que son como estas pequeñas elevaciones, como si fueran una tiendita del diafragma con zonas de cicatrices, y eso es diferente, a esto le llamamos fibrotórax. Y esto es diferente a los pacientes con fibrosis pulmonar, por ejemplo, idiopática, en donde hay un patrón característico que va de ápices hacia las bases con infiltrados de tipo reticular grueso, que es el panal de abeja. Con relación a la pleura, bueno, pleura es más cortito, pleura tenemos ocupación del espacio pleural por líquido, generalmente se empieza a acumular líquido en la parte inferior y se va formando una forma de semiluna si ese líquido está libre. Suele ser una radiopacidad homogénea con un borde bastante bien definido. En este caso hay un componente, esta era una pleuroneumonía, o sea, tenía derrame pleural con neumonía y había un componente atelectásico, de hecho es que hay un poquito de broncograma aéreo también, y fíjense que está el hemidiafragma un poquito elevado también. Eso es derrame pleural con componente atelectásico. Ajá, y en esta, ¿qué vemos? Vamos a ver. Joseph Carrasco, cuéntame qué ves ahí en la radiografía de anormal. Estamos en pleura, así que facilito. ¿Qué ves? Tienes el micrófono parado. Derrame pleural, profesor. ¿Dónde? ¿Emitórago izquierdo o derecho?
Izquierdo. Izquierdo, ok. Aquí hay un borde en forma de semiluna. ¿Qué más hay ahí? Solo en el izquierdo. Si vemos el tercio inferior, fíjense que el ángulo costofrénico derecho también está borrado. Aquí no se ve el ángulo ese en forma puntiaguda, se ve borramiento del ángulo costofrénico también derecho. Se tiene derrame bilateral, que es más del lado izquierdo, pero hay bilateral. Y este es un derrame que llamamos derrame masivo. Tiene desplazamiento de las estructuras hacia el otro lado. Pulmón izquierdo, fíjate cómo se ve chiquitito, el corazón está totalmente desplazado hacia el otro lado. Y este es otro derrame pleural entonces izquierdo con desplazamiento contralateral y además hay un poco de nodulaciones por acá en el campo pulmonar derecho. Ajá, y en este, que vemos aquí, Andrea Guerra, ¿qué me dices de esto? Hay un derrame pleural. ¿Qué tiene diferente este de lo que vimos anteriormente? Bueno, De este, por ejemplo. Fíjate cómo está la curva de líquido aquí, hacia arriba. ¿Y cómo está acá? Aquí hacia abajo. tienes una opacidad que está hacia abajo. Entonces, esto es bien característico de derrame pleural encapsulado. El derrame pleural encapsulado se logra ver mucho más fácil en tomografía, ¿no? Hay una colección que está lateral y otra colección que está posterior. Por eso es que este paciente tú lo acuestas de cúbito lateral para ver si desplaza y no va a desplazar nada. Que esa es otra forma de evaluar si hay derrame pleural libre en cavidad. Y bueno, las otras cosas que vemos en pleura son las masas pleurales. Esto es menos frecuente, gracias a Dios. Mesoteliomas, que son unos cuadros bien agresivos, se ven como zonas mamelonadas a nivel de la pleura. El tumor fibroso es poco frecuente, pero suelen ser tumoraciones grandes pendientes de la pleura. Son tumores benignos, pero que causan síntomas por el efecto mecánico del gran volumen de la masa. Eso también hemos visto algunos. Con relación a las radiolucencias, ya para ir terminando, bueno, las tenemos las localizadas, que son en parénquima. Lo característico son los abscesos, que lo típico es que tengamos radiolucencias con un nivel hidroaéreo, o sea, se ve rectecito. Cada vez que ustedes ven algo recto, líquido libre, es líquido con aire. Y eso puede ser en un absceso o en pleura, ¿ok? Este es otro ejemplo de un absceso con un nivel hidroaéreo, que serían las hiperlucencias localizadas, y esto es en la tomografía de tórax. Y las radiolucencias difusas a nivel de parénquima es lo característico que vemos en pacientes con enfisema o EPOC de predominio enfisematoso, y que para poder hablar de esto tenemos que recordar que tienen que haber una buena penetración en la radiología. O sea que debemos ver entre 3 a 4 cuerpos vertebrales para poder hablar de hiperlucencias bilaterales. Fíjense que aquí casi que no se ven los vasos sanguíneos. Y la radiolucencia de pleura, ahora sí, alguien hablaba por ahí. ¿Qué hay aquí ahora en esta radiografía? Pleura. Belis Castillo, ¿qué ves aquí? Bueno, veo un desplazamiento del pulmón. ¿Un qué? Un desplazamiento en el hemitórax derecho. Ok, un desplazamiento del hemitórax derecho. Okay. Un neumotórax. Entonces, ¿qué cosa te hace, qué cosa es característico del neumotórax? Que tú ves un área de radiolucencia donde no hay vasos sanguíneos. Y fíjate que aquí va la línea, ¿verdad? Aquí está la línea del pulmón, este lóbulo superior, por aquí va la otra línea del lóbulo medio y por acá va la del lóbulo inferior. Y fíjate aquí en la base que hay una línea recta allí. Ahí tienes un poquito de líquido y te haces el nivel hidroaéreo. Generalmente en los pacientes con neumotórax, a veces espontáneo, cuando se rompe sangra un poquito y se forma como ese pequeño derrame pleural ahí, pues. Es un neumotórax del lado derecho. Y en esta, otro neumotórax, pero total, ¿sí? Esto que está aquí pequeñito es el pulmón colapsado. Esto es un neumotórax del 100%. A ver, Celín Lescano, ¿qué ves en esta placa? Veo la
Si no me equivoco, veo un neumotórax un neumotórax en el lado derecho. Ok. Y en el lado izquierdo no veo vería un derrame pleural izquierdo porque también no veo lo que sería el ángulo costofrénico izquierdo. Ok. Del lado derecho hay un neumotórax, fíjate. Sí, ahí está la línea pleural. Ahí va la línea pleural. Aquí va la línea pleural. Esto que está aquí es la escápula. Y aquí hay una zona de pulmón colapsado, pero más densa. Ahí hay una masa pulmonar. Del lado izquierdo, ciertamente, tienes una radiopacidad bien homogénea, no se ve el ángulo, pero fíjate las vías aéreas. Tienes la tráquea que está desviada para acá, que no sé si es porque está por retracción hacia acá o está desplazada contralateral. Pero aquí sigues el bronquio y aquí viene el bronquio se corta. Eso es lo que llamamos un bronquio amputado. El señor tenía aquí una masa adicional. Entonces tenía un componente de atelectasia del lado izquierdo con un poquito de derrame pleural también, pero neumotórax derecho. No sé cómo estaba respirando ese señor cuando llegó. No tenía pulmón. Y este otro, más o menos, parecido de feo también. Ivana, ¿qué ves acá? Ivana Romero. Hola, No te entiendo nada. No le... Nada, ¿Aló, doctora? Ajá, ahora sí. Estoy viendo un neumotórax izquierdo. Ok, neumotórax completo, el 100%. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Estaba viendo eso mismo, pero no estoy segura qué es eso. ¿Qué piensa que puede ser, pues? Aquí está el pulmón colapsado, pero ¿por qué está esa pelota ahí? Sería como una masa, un infiltrado nodular. Una masa. Tienes un masacote aquí, una masota, pulmón colapsado y aquí abajo hay un poquito de líquido también, ¿ves? Fíjate que está la linecita rectecita con un nivel hidroaéreo, ¿ok? Y del otro lado tienes montones de nódulos. También está un poco comprimido el pulmón, ¿no? Ahí. Y bueno, creo que más o menos eso era. Así que en resumen, dentro de la radiografía de tórax, que eso ustedes sí tienen que salir pilados cuando vayan a sus rotaciones y para el resto de su vida. Radiografía de tórax, recordar cómo se ve normalmente y buscar luego las anormalidades. Las anormalidades solo son dos, radiopacidades o radiolucencias. Las radiopacidades las encontramos en parénquima o en pleura. En parénquima son los infiltrados, nódulos y masas, atelectasias o daño de arquitectura pulmonar. Y en pleura te lo va a dar el líquido o las masas o engrosamientos pleurales. Y las radiolucencias en parénquima pueden ser localizadas, abscesos, bulas o la difusa, que es en pacientes con enfisema, y las radiolucencias en pleura, pues que son los neumotórax. Listo, entonces, bueno, creo que con eso es suficiente por hoy. Entonces, mañana daríamos un poquito de ultrasonido de tórax, muy pocos aspectos de esto